¿Qué tienen en común esta explosión en Ciudad de México, Iztapalapa, el año pasado, en el Puente de la Concordia, que causó tantos muertos y heridos, con este otro que ocurrió el 19 de febrero, el jueves pasado, en Chile? Observen esto. Este gas saliendo a una alta presión. ¿De acuerdo? Vamos a ver en qué consiste la presión hoy en el tema de estática de fluidos. Vamos a ver en cómo se mide esa presión. Vamos a ver cuáles aplicaciones tiene la presión hidrostática. Y vamos a hablar acerca de la forma de expresar esas medidas y calcular esas medidas. Entonces, empecemos. Presión es igual a fuerza por área. Eso lo tenemos claro, porque ya lo vimos en propiedades y es algo que también se ha visto en otras asignaturas. Se mide en Pascal, Newton sobre metro cuadrado, fuerza, Newton, área metro cuadrado. Pero también se trabajan pues múltiplos como kilopascal, otras unidades como milímetros de mercurio, atmósferas. En el sistema inglés se utiliza mucho la libra sobre pulgada cuadrada, PSI por sus siglas en inglés, o PSF, que serían libras sobre pie cuadrado, donde un pie cuadrado equivale a 144 pulgadas cuadradas. También tenemos la ley de Pascal, que relaciona la presión en un punto, dice que se transmite en todas las direcciones de forma igual. Eso es que si por ejemplo aplicamos una presión 1 aquí en el área 1, donde hay un área pequeña, pues la fuerza será pequeña. No necesitamos hacer mucha fuerza porque con el área tan pequeña pues nos va a dar una presión grande y se va a transmitir en todas las direcciones hasta llegar al área 2, donde se va a multiplicar para obtener una fuerza 2 mucho más grande. Pero sigue siendo la misma presión. Presión 1 igual a presión 2. ¿De acuerdo? Así como también lo vemos acá con la paradoja de Pascal. Esta presión en el punto 1 sobre las superficies es igual a la presión atmosférica y en el fondo es densidad por gravedad por altura del líquido, que vemos que es igual. Es la misma presión en este punto. También es importante la relación de esa presión con la altura o elevación. Altura medida desde el fondo, aunque también se puede ver como profundidad medida desde la parte superior, debido a que hay más capas de líquido hacia el fondo, entonces vamos a tener mayor presión, mayor peso por unidad de área del recipiente a medida que descendemos, mientras que a medida que subimos desciende la presión. Entonces comenzamos, por ejemplo, si queremos hallar la presión en el punto 1, comenzamos con la presión atmosférica, le sumamos ese diferencial de altura por el peso específico de ese líquido, como lo vemos aquí en la fórmula, peso específico por altura, porque vamos bajando. Esta parte en U no se toma en cuenta y luego le restamos la altura 2 por el peso específico de este líquido azul claro y obtendríamos la presión en el punto 1. Pero esa presión, ¿qué es? Bueno, esa presión es manométrica. Significa que no estamos considerando la presión atmosférica o la presión que haya en la superficie de ese líquido, si es un tanque abierto. ¿De acuerdo? Si es un recipiente con un gas, puede estar presurizado, pero encima de eso también vamos a tener la atmósfera, vamos a tener mayor presión. Lo que pasó en esos accidentes es que teníamos una presión tan alta en esos recipientes con gas que al abrirse un orificio sale a una diferencia de presión muy grande con la atmósfera y se escapa, sale a gran velocidad por cualquier orificio que haya en el fondo o en cualquier parte del tanque a presión de esos camiones cisterna y se expande porque el gas tiene esa particularidad que se expande rápidamente, se difunde y más si tiene una diferencia de presión tan grande. Ahí la presión absoluta sería presión atmosférica más presión manométrica, donde la presión manométrica es positiva en esos casos que hay presurización o se comprime un gas como el gas licuado del petróleo o cuando hay un líquido a mayor presión que la atmósfera.
En este caso, estática de fluidos en reposo. Pero también puede haber un equipo operando al vacío y entonces la presión será menor a la presión atmosférica, pero nunca negativa, siempre será positiva esa presión absoluta. La presión manométrica sí puede ser negativa cuando hay un vacío y positiva cuando hay mayor presión que la atmósfera. Pero la presión absoluta, como es la suma de esa presión más la presión manométrica, solo puede ser cero y de ahí en adelante positiva. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo se calcularía? Pues se suma la presión atmosférica más la presión manométrica, que es altura por columna de líquido. Altura por peso específico del líquido, perdón. Altura o columna de líquido por peso específico, donde el peso específico es la densidad por la gravedad, que ya lo vimos. Listo, vamos a ver aplicaciones en el mundo real. En la industria se aplican las presas hidráulicas, gatos hidráulicos, basados en el principio de Pascal, elevadores hidráulicos, la altura del nivel de los tanques, también la altura sería igual a la presión sobre el peso específico, despejando de la ecuación básica de la hidrostática. Las puertas en las presas requieren una presión superior a la presión que ejerce el líquido para poderlos subir o bajar, dependiendo. Y los barómetros de Torricelli para medir la presión atmosférica, donde se basa en que la altura de la columna de mercurio es proporcional a la presión atmosférica que hay en este recipiente. Densidad por gravedad por altura. Veamos unos ejemplos. Primero, calcule la presión en el fondo de un tanque que contiene un aceite con densidad relativa o gravedad específica 0,9 y la profundidad del tanque es de 3 metros. Está lleno, se supone. Peso específico del agua 9,81 kN sobre metro cúbico, que es la densidad 1000 kg sobre metro cúbico por la gravedad 9,8. Aceleración de la gravedad metro sobre segundo cuadrado. El peso específico del aceite será gravedad específica por el peso específico del agua. 0,9 por 9,81 nos da 8,83 kN sobre metro cúbico. De ahí, la presión en el fondo del recipiente del tanque que contiene ese aceite será 8.829 newton sobre metro cúbico o 8,829 kilonewton sobre metro cúbico por la altura de 3 metros. Nos da 26.490 pascales o 26,49 kilopascales. El segundo, si esa presión manométrica es tanto lo que nos dio y la presión atmosférica es 95 kilopascales, ¿cuál es la presión absoluta en el fondo del tanque? La que verdaderamente debe resistir. Entonces, presión absoluta es presión manométrica más atmosférica. Es 26,49 más 95, ¿cuál nos da? 121,49 o 121,5 kilopascales. 121.490 pascales absolutos. Esto, por ejemplo, en el sistema inglés se tomaría como PSI-A, pero tocaría hacer la conversión. Y la manométrica como PSI-G, la G para manométrica y la A para absoluta. En este tercero nos piden hallar la altura equivalente a una presión de 50 PSI. ¿Recuerdan? Libras por pulgada cuadrada. Entonces, aquí tomamos el peso específico del agua para hacerlo en unidades del sistema inglés como 62,4 libras sobre pie cúbico, porque no nos dicen la temperatura, suponemos que está entre 4 y 20 grados Celsius. Entonces, convertimos las libras sobre pie cuadrado a libras sobre pulgada cuadrada a libras sobre pie cuadrado. La conversión es 144 pulgadas cuadradas equivale a un pie cuadrado. 50 por 144 nos da 7200. Esa sería la presión 50 psi pasada a libras sobre pie cuadrado. De ahí, entonces, aplicando la ecuación hidrostática, despejando la altura, es igual a la presión sobre el peso específico. 7200 sobre 62.4. Nos da 115.4.38 pies. En el cuarto, manómetro diferencial. Tenemos un manómetro de mercurio, el cual está conectado a una tubería de agua, ¿no? O sea, donde fluye agua,
y muestra una deflexión ese manómetro de 0,2 metros. Nos piden calcular la diferencia de presión. Entonces el delta de P es igual a la diferencia entre los pesos específicos del fluido manométrico menos el fluido de proceso, el que va en la tubería. Entonces sería peso específico del mercurio, gravedad específica del mercurio por 9,81, 132,83 kilonewton sobre metro cúbico. Se le resta el peso específico del agua, que ya vimos que es 9,81, aquí, y nos lo multiplicamos por la altura, 0,2 kilonewton sobre metro cúbico por metro, nos da kilonewton sobre metro cuadrado, es decir, kilopascales. También se hubiera podido restar 13,54 menos 9,81 multiplicado, menos 1, perdón, multiplicado por 9,81 y eso multiplicado por 0,2. Menos 1 porque el peso específico del agua sería 9.810. Entonces su densidad relativa es 1. Pero esa es otra manera de resolverlo. Y en este último, un tanque cerrado. El tanque cerrado, bueno, aquí estos son abiertos, este también es abierto. Teníamos otra imagen de tanque cerrado aquí, este. Entonces supongamos que no esté abierto a la atmósfera, sino aquí completamente cerrado con una presión de 20 kilopascales. Entonces se suma 10 kilopascales más el peso específico del agua multiplicado por la altura de agua o la profundidad del nivel de agua en el tanque. Entonces nos da una presión total, pero que no es absoluta, sino manométrica. Si quisiéramos hallar la presión absoluta, tocaría sumarle la presión atmosférica.